Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu TCD Tiempo con Dios. Sé bienvenido en la meditación de la Palabra de Dios. Queremos enviar un cordial saludo a todos nuestros nuevos suscriptores que nos siguen día a día en nuestras redes sociales. Al final del video encontrarás los datos para poder contactarnos. Muchísimas gracias. El pasaje del día de hoy es Hechos capítulo 27, versículos 1 al 12. Acompáñame en la lectura. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregamos a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y de allí el centurión de una nave alejandrina que zarpaba para Italia nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. La ruta que Dios ha trazado para Pablo está tomando su curso. Después de muchas dificultades en el proceso que Pablo está enfrentando, ante la insistencia de los judíos, Pablo se vio en la obligación de solicitar una audiencia misma con el emperador. Así que llegó el día en que tuvieron que zarpar para Italia y Pablo fue encargado bajo la custodia de un centurión llamado Julio. Cuando ellos se embarcan, empezaron a encontrar dificultades por causa del viento que les era contrario. Un viaje sumamente difícil. Después de estar costeando distintos puertos, al llegar a un lugar llamado Buenos Puertos, Pablo amonestaba al piloto de esta nave y le decía que sería bueno invernar ahí porque el tiempo no era bueno para la navegación. Sin embargo, el capitán hacía más caso al piloto y que a lo que Pablo decía, porque por un lado decía, el experto en navegación es el piloto. Así que el centurión insistió en llevar a Pablo y a los demás presos, con todo el riesgo que implicaba todo esto. Cuando nosotros nos cerramos al consejo, cuando hay personas que con experiencia pueden ver cosas que nosotros no vemos de momento, pensamos que podría ser una locura. En este pasaje, aquí el centurión da más crédito al piloto que a lo que Pablo decía. ¿Por qué? Porque Pablo está en una condición de un reo. Pero por otro lado, Pablo representa aquí la sabiduría. Un hombre anciano, un hombre que ha viajado por muchos años y conoce las condiciones del mar.
Sin embargo, el centurión tenía prisa por terminar su comisión de llevar a este grupo de prisioneros y llevarlos para Roma. Y así muchas veces las personas nos negamos a recibir instrucción. Cuando alguien nos da una sugerencia, deberíamos tener la sabiduría y la madurez de tomar el consejo. Por otro lado, Pablo sabe que va en las manos de Dios. Con todos los riesgos que implica, con todas las vicisitudes que implicaba ese viaje que duraría varios meses, Pablo se embarca para ir para Italia, sabiendo que su destino está en las manos de Dios. Pablo no tiene la esperanza de que el emperador lo va a poner en libertad. Pablo tiene la esperanza de que va a dar testimonio de Cristo al mismo emperador y a la gente en Italia, pero sobre todo va a cumplir con el propósito de Dios. Lo más importante en el viaje de la vida es que tú cumplas con el propósito de Dios. Cada uno de nosotros nacimos con un propósito. Tú no estás en esta vida por casualidad. Tú naciste con un propósito. Camina para cumplir ese sueño de Dios para ti. El sueño de Dios es el propósito para tu vida. Él quiere cumplir ese propósito. Tenemos que descubrir ese propósito cada uno de nosotros. En primer lugar, debes saber que nacimos para adorar a Dios. En segundo lugar, debes saber que nacimos para servir a Dios. En tercer lugar, debes saber que nacimos para servir a otros. Si tu vida no sirve para adorar, no vive para servir a Dios y no vives para servir a otro, estás cerrando el propósito. Si solamente estás viviendo para tus propósitos. Mi mensaje en este día es: vive para tu propósito. Que el Señor te bendiga.